Señoras y señores, va a terminar el encuentro. Ya el partido y lo que queda es una anécdota. Ya River va a salir campeón de la Copa. Driussi, Rojas, River y los jugadores. Así está el Monumental que parece explotar, créeme. Parece que explota. River es campeón. River Plate, uno de los clubes más grandes de América, con una historia llena de gloria, pasión y momentos inolvidables. Pero detrás de los trofeos y las noches de gloria, hay una profundidad de historias que pocos conocen. Desde anécdotas ocultas en los vestuarios, fichajes que nunca se concretaron, hasta eventos que marcaron un antes y un después en la institución. Este iceberg se divide en 5 niveles. En la primera parte se tocará el conocimiento popular, datos curiosos entre otras cosas más. En el segundo nivel está el conocimiento solo de los hinchas del club entre otros. En el tercer nivel, se encuentran las zonas oscuras, básicamente polémicas y rumores. En el cuarto nivel hay misterios y secretos de los cuales se evitan hablar mucho para evitar el morbo. Y por último el quinto nivel, aquí se encuentra lo más oscuro y perturbador de los años de historia de River. Hoy, nos sumergiremos en el iceberg de River Plate, explorando desde lo más conocido, hasta los secretos más oscuros y misteriosos del club de Núñez. Prepárense para descubrir lo que hay bajo la superficie del millonario. Esto es, el iceberg de River Plate. Nivel 1. La parte visible del iceberg. Durante la reforma del campo en el Estadio Monumental para expandir las tribunas y renovar el césped, mientras se hacían las excavaciones se encontraron 3 herraduras de caballo. Obviamente oxidadas por el paso del tiempo, la pregunta es, ¿por qué estaban ubicadas ahí? Bueno, resulta que River compró los terrenos del Monumental en octubre de 1934, en donde tiempo después, específicamente 4 años, anunciará su estadio. Sin embargo, los terrenos comprados pertenecían antiguamente a un centro hípico, el cual estuvo abierto durante 24 años. Esto hasta que en 1911 fue clausurado. Durante este tiempo se utilizó para sitio de caballos de Palermo, hasta que finalmente fue demolido en 1920. Lo cierto es que este descubrimiento generó polémica en las redes sociales, debido a que los hinchas tomaron a las herraduras como un símbolo de buena suerte que tenía el club. Lo cierto es, que estos son solo teorías y queda en cada uno si creer o no. En toda su historia, se han incorporado miles de leyendas e ídolos de distintas selecciones, clubes, o hasta del mismo River. Sin embargo, hay muchos casos de futbolistas que estuvieron a punto de llegar al club. Son muchos casos como por ejemplo Luis Díaz, de gran presente en el Liverpool, que River intentó varias veces realizar una oferta al jugador mientras este se encontraba en el Junior de Barranquilla, pero se rindieron por considerarla muy alta para pagar. O el exfutbolista del Real Madrid, Guti, el cual rechazó la oferta del millonario debido a que le interesaban otros destinos como Arabia o la MLS. Pero sin dudas de los casos más conocidos es de Luis Suárez, el uruguayo que se encontraba en el Atlético de Madrid. Estuvo cerca de llegar a Núñez, pero debido a la fatal eliminación de River en la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, finalmente este no llegó. El pistolero se dirigió al Nacional de Uruguay, luego al Gremio de Brasil y actualmente se encuentra jugando con Messi en el Inter de Miami. Lo cierto es que el millonario ha tenido muchos fichajes caídos a lo largo de su historia, siendo el último de estos a la fecha de este video el de Leo Fernández, mediapunta que finalmente se dirigirá a Peñarol de Uruguay. Sucedió en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016, en donde River se enfrentaría de visitante ante el Trujillanos de Venezuela. El partido terminó 4-0 a favor del millonario, con gol de Pisculichi, González, y en lo que nos vamos a fijar, un doblete de Iván Alonso. La acción ocurrió en el tercer gol del partido. Mientras River dominaba el partido llegó un centro en donde Iván Alonso conectaría un cabezazo y daría en la red y sería nuevo gol del partido. Sin embargo, en la transmisión en vivo, la pantalla se quedaría completamente congelada y el partido se sacaría por completo y se mostraría nada más la canción del himno de la alegría, que antiguamente representaba a la Copa Bridgestone Libertadores. El gol se encontraría al día siguiente mientras se hacía un resumen del partido, pero desde otro ángulo de la cámara. El caso es que el gol perdido entre comillas, se refiere más a que no hay material adjunto de la narración de Mariano Clos en esa noche y tampoco el punto de vista de esa cámara que grababa el partido para la televisión.
En las semifinales de la Copa Libertadores 2018, River Plate se enfrentaba al Gremio de Brasil en una llave en donde la ida había salido 0-1 a favor de Gremio. El conjunto millonario tendría que ir a Porto Alegre a hacer una remontada. El sueño se vería frustrado luego de un gol de Gremio en el primer tiempo. Pero ahí apareció Franco Armani, reciente arquero que fue figura en cuartos contra Independiente con una atajada completamente imposible. Ahí estaba mano a mano y retuvo el remate del jugador para dejar con vida a River. Minutos más tarde se produciría el gol de Santos Borré y dejaba a los de Núñez a un gol de la ansiada final. Fue en los minutos finales donde un remate de Escoco daba en la mano del defensor del conjunto tricolor y el juez sentenciaba la pena máxima, un penal al minuto 90. Señoras y señores, penal para River aquí en Porto Alegre. Nadie del equipo se atrevió a patear ese penal, debido a que en caso de errarlo, River se quedaría afuera de la gloria eterna. Fue en ese momento que Armani, figura total de toda la Copa Libertadores, se ofreció a patearlo. Si como escuchan, Franco tomaba esa responsabilidad siendo arquero, debido a que él en ese momento no sentía ninguna presión. Pero ahí apareció Gonzalo El Piti Martínez y se ofreció a patear un penal decisivo, y de ahí en más es todo historia. River va, 1-1 el partido. Va Gonzalo, va. ¡Gol! Pero la pregunta cabe, ¿qué hubiera pasado si pateaba Armani? Pues nunca lo sabremos. En este punto se refiere a todas las goleadas que realizó River a lo largo de su historia, algunas más épicas que otras, como por ejemplo el 8-1 contra Alianza Lima, con un doble hat-trick de Julián Álvarez antes de ser conocido mundialmente, la de Racing de visitante también, pero mi favorita va a ser lo que realizó River en el 2017 en cuartos contra Jorge Wilstermann. Conjunto boliviano que en la ida había goleado 3-0 a los Millonarios. En la vuelta se especulaba el cómo el conjunto de Marcelo Gallardo podría dar la vuelta, pero una semana después el plantel salió con una determinación enorme con un solo objetivo: hacer honor a la camiseta que llevan. Ahí fue cuando abrió el marcador Escoco a los 8 minutos con un gran remate, luego a los 11 marcó nuevamente Escoco y luego de nuevo. Ya a este punto River había empatado en 22 minutos, la catástrofe se avecinaba para Jorge Wilstermann, resultado final, 8-0. Y se está metiendo derechito en la semifinal, espera por San Lorenzo y Lanús más tarde. En la Fortaleza, ganando San Lorenzo el partido de ida por 2-0. Aquí va a estar el octavo, sí. Aquí nace el octavo, se da de Pinola, lo merece Pinola, Enzo. Lo merece Pinola, Enzo, dásela. Jugada personal magnífica, Enzo Pérez frente al arquero, désela Pinola, désela Pinola, désela Pinola. No, gol, 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 gol. Es para cerrar la cancha, es para cerrar la cancha, me vuelvo loco, Enzo, gol, 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 gol. Esto es una curiosidad, por así decirlo entre comillas. Sol Pérez es una modelo, periodista y presentadora de la televisión argentina, básicamente una botinera. Mientras que Ezequiel Palacios es un exjugador de River Plate. Actualmente jugador del Bayern Leverkusen, que en sus años en Argentina tuvo una especie de relación con la modelo, esta misma afirmando en la televisión acerca de que el jugador del Millonario tenía las llaves de su departamento. Su relación terminó debido a una infidelidad del jugador de River, el cual llevaba una doble vida desde hace 2 años. Se teorizan muchas cosas como que no era el único jugador de River con el que hacía esto, pero simplemente son teorías sin fundamentos. Nivel 2. Aguas profundas. En el año 2020 comenzó la pandemia que todos ya conocemos. El caso es que esta no había llegado a Argentina hasta mediados de marzo y tiempo después llegó al plantel de River Plate. Pues bueno, se teoriza que el exjugador Girotti habría traído esta enfermedad al plantel luego de haber ido a una fiesta clandestina, las cuales eran obviamente ilegales debido al virus que azotaba al mundo. Marcelo, al enterarse de esto, decidió como castigo dejarlo colgado en el banco de suplentes, para que tiempo después lo fiche Talleres de Córdoba, en el cual vive un gran presente actualmente. Esto explicaría del por qué un día para el otro fue borrado por el muñeco, ya que el jugador estaba mostrando un buen nivel que hasta metió un gol a Boca en un superclásico. Matías Vizcay es el asistente del entrenador Marcelo Gallardo, en el cual acompaña al muñeco en todos los equipos que dirigió alguna vez, desde Nacional de Uruguay, su primer ciclo en River, el Al Ittihad de Arabia Saudita, hasta su segundo ciclo en River Plate, donde se encuentran actualmente.
Estos dos tienen una gran confianza, que ambos son los que tiran ideas para el planteamiento táctico. Vizcay está aquí porque no se conoce mucho de su vida privada y además del porque fue muy importante en el ciclo, ya que él dirigió la final de la Copa Libertadores 2015 ante Tigres de México y la gran final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors jugada en el Santiago Bernabéu. Algunas personas, mayormente anti-Gallardo en redes sociales, atribuyen a los éxitos del millonario a Vizcay debido a que consiguió 2 Copas Libertadores y la única vez que Marcelo dirigió una final de Libertadores en 2019 fue derrota de River en Lima ante Flamengo. En la Copa Libertadores de 2019, River se enfrentaría en la vuelta de los cuartos de final contra Cerro Porteño en Paraguay. Prometía ser un gran partido en donde veríamos un espectáculo. Pero sin embargo esto se vería interrumpido días antes por la justicia paraguaya, los cuales mandaron la orden de detener a Nicolás de la Cruz, volante del millonario. Esto se debió a que en el año 2016 él habría agredido a 2 oficiales paraguayos mientras jugaba para el Liverpool de Uruguay en la final de la Copa Libertadores Sub-20. El jugador fue mandado a declarar ante el juez y la fiscalía y horas más tarde fue liberado por una fianza de $8.000 que tuvo que desembolsar de su bolsillo. Lo raro aquí es que hay una teoría de que todo esto fue planeado por Cerro Porteño, ya que Nicolás era un jugador clave para el equipo y por esa razón fue detenido después de haber entrado en el hotel en donde se hospedaban los jugadores de River y no recién por haber entrado en el país mediante aduana o aeropuerto. Si esto es así, es un acto de cobardía grande por parte del club paraguayo, que igualmente no terminaría sirviendo de nada porque Nicolás marcó justamente un gol. Fravigol es un famoso tuitero de River, considerablemente uno de los más famosos y grandes. Es conocido también por iniciar campañas para atraer jugadores a River en la polémica etapa de Michelis, casos como Adán Barreiro o Agustín Santana. Este usuario es muy odiado por varias razones, las cuales voy a dividir en 3. Número 1. La hipocresía. Fravigol es muy conocido por contradecirse en cada uno de sus tweets con ciertas relaciones. De un día para el otro insulta a un jugador y al otro lo alaba. Pidió el fichaje de Barreiro sabiendo que había mejores opciones y luego se la pasa quejando de su flojo rendimiento y cuestionando el fichaje. O el caso de Leo Fernández, donde este lo pedía a gritos, para que tiempo después este decida marcharse a Peñarol por amor al club y de la nada ahora lo considere un jugador mediocre por destacarse solamente en la liga uruguaya según él. Este tuit generó demasiada repercusión tanto en Twitter Argentina como en Uruguay. Número 2. Ser pro reservas. En mi opinión, está bien querer fomentar el uso de las canteras del club ya que de ahí se encuentran buenas joyas, y esas joyas hay en el club actualmente como Mastantuono, Subiabre, Ruberto, Nasif, entre otros más que son ahora mismo leyendas o grandes jugadores. El punto es cuando piensa que está bien mandar a un jugador de menos de 20 años a jugar un partido internacional contra jugadores de mayor experiencia, que tienen más conocimiento del juego y mayor físico, que van a sacar volando a los pibes. Y como último punto del por qué es odiado, número 3. Amar a Carrascal. Miren, no tengo ningún problema con amar a un jugador no tan querido, pero la manera que la gente se harta de él por su gusto hacia el colombiano es evidente, cuando tiene poca memoria al parecer, porque ese mismo colombiano se hizo expulsar en una semifinal de Copa Libertadores. Por esa razón existen algunas personas que lo consideran como crack, cuando pasó vergüenza en la final de la Copa América 2024 contra Argentina. Wally, eso era un reconocido tuitero en River a mediados del 2022 y 2023. Este fue cancelado por supuestamente el haber estafado a miles de hinchas con un método para ser socios del club de manera fraudulenta pero más económica. Más tarde fue denunciado y llevado a prisión y de la nada desapareció de las redes sociales, además de que su cuenta de Twitter fue hackeada o vendida por estafadores de criptomonedas. Aquí hay una explicación mucho mejor. Contexto para los que no saben por qué se llevaron detenido a Wally. Básicamente le debía a los hinchas que los adiasodios por menos plata, los asodiaba con un supuesto descuento que no existía y pagaba la cuota con tarjetas robadas, que después le denunciaban al banco ese consumo. Pasando a limpio, es mucho más grave que un fraude simple. Se está llevando puesto al que se hizo sodio, al que le usó la tarjeta y encima River como persona jurídica. La causa sería por estafa, enriquecimiento ilícito y simulación. Se va a comer como mínimo unos meses adentro. Tremendo, ¿verdad? Sin embargo, esto es falso, o bueno, una verdad a medias. ¿Por qué lo digo?
Bueno, fíjense en quién redactó este tuit. Lo que realmente pasó con Wally es que fue llevado a la comisaría y más tarde liberado, seguramente con alguna multa económica. Actualmente sigue en Instagram y se dedica a subir fotos al mundo River. Fue un partido importante ocurrido en el siglo XX, específicamente el 6 de abril de 1986, se jugaba un partido decisivo contra Boca Juniors en la Bombonera. Ese año River había ganado el triplete y este partido era el momento perfecto para dar la vuelta en la cancha de su clásico rival. Sin embargo, esto se vería interrumpido debido al recibimiento por los hinchas al superclásico, ya que habían recibido a los equipos con papelitos blancos en toda la cancha y debido a que la pelota era blanca, esta se podía llegar a confundir. En eso, aprovechó Orlando Gatti, arquero del Xeneize, para sugerirle al árbitro para usar una pelota naranja, a lo cual el árbitro accedió para usarlo en los primeros 45 minutos. A los 30 minutos aparecería el Beto Alonso con un cabezazo para marcar el 1-0 en la Bombonera con la mítica pelota naranja. Tiempo después el equipo siguió resistiendo, con una gran actuación del arquero de River, Pumpido. En el partido restante, el clima era uno muy caliente, cosa que había sido advertidos antes de jugar, y minutos antes del final un remate desviado del Beto Alonso terminó nuevamente en gol y sentenció su doblete y la victoria de River en el superclásico, logrando dar vuelta en la Bombonera. Durante la apertura de la temporada 23-24, River arrancaba un partido recibiendo a Lanús en el Monumental, partido reñido que terminaría en igualdad de condiciones en un 2-2. Sin embargo, en el entretiempo del partido entraría Enzo Fernández a ser ovacionado en el Estadio Monumental, mientras el jugador del Chelsea posaba con la camiseta de River Plate, club donde jugaba antes y de sus amores. Pero recordemos que este partido fue hecho tiempo después de la Copa América 2024, en donde todos sabemos lo que pasó en ese título que se consagró Argentina campeón. Para los pocos ajenos al fútbol, durante los festejos del título de Argentina, Enzo Fernández grabó un directo en Instagram en donde se decían cánticos polémicos acerca de Francia y sus jugadores descendientes de países africanos. Obviamente Enzo no fue el único que cantaba estas canciones, pero fue el que pagó los platos rotos por grabar el directo y en ese lapso de tiempo filmar todos los hechos. Bien, ahora volvamos al partido de River Plate. En el entretiempo algunos hinchas para ovacionar a Enzo Fernández empezaron a cantar estas canciones, los cuales se hicieron virales y avivó la llama entre la pelea entre argentinos y franceses. Sin dudas un hecho vergonzoso, porque estas cosas pueden afectar al club por estar en el ojo de la tormenta, por permitir estas cosas y no hacer nada, mientras le siguen llegando multas o alguna sanción peor. Nivel 3. Zonas oscuras. Incidentes en Japón. Durante la Suruga Benki, el Mundial de Clubes del año 2015, River tendría un viaje a Japón para disputar estos encuentros. Los hinchas hicieron una gran movilización para apoyar al club y mostrar su cultura a los japoneses. Sin embargo, más allá de que algunos aprovecharon el viaje y recorrieron al país del sol naciente, otros provocaron escándalos por los problemas que generaron en el país. Por ejemplo, el cortar las calles y el no mantener la calma, que es lo más normal, hasta el robar en tiendas para tiempo después ser arrestados por la policía nipona. Esto dejó con muy mala reputación a los hinchas de River. Además que en las previas del partido hubo incidentes entre hinchas de River y Mascherano debido a que no saludó a la gente, ya que Mascherano antes jugaba en River. Finalmente se jugaron los partidos, los cuales en la Sugura Bank ganó el millonario 3-0 al Gamba Osaka, mientras que en el Mundial de Clubes fue derrota 3-0 contra el Barcelona del tridente de Messi, Neymar y Suárez. Como ya sucedió más de una vez y no solamente con River, esto es, a los dos les convenía, teniendo en cuenta que Rafaela con el empate salía del descenso directo y River se aseguraba el campeonato. ¿Ustedes qué creen que pasó?
Data del año 2004, donde se jugaba la fecha final del torneo clausura argentino entre River contra Atlético Rafaela en el Monumental. Ese partido era decisivo ya que por parte de River, definía si salía campeón mientras que Rafaela se jugaba la permanencia, debido a que ante una posibilidad de empate ambos lograban sus objetivos. Se dice que se armó un acuerdo para dejar el partido en igualdad de condiciones. Esto refuerza la teoría debido a que en el segundo tiempo, River cometió un penal contra Rafaela y de ahí vino el 1-1. Sin embargo, Rafaela sigue atacando. River prácticamente no pasa la mitad de la cancha. Lo pierde Juárez. Responde otra vez bien Lux. Y atención a esta imagen, porque de esta zambullida de Iván Juárez y esta protesta de Nueva Estrada surgirá el festejo del banco de Rafaela por el penal que Claudio Martín le regaló al equipo santafesino. Y a partir de ese momento River tuvo un juego raro. Finalmente River terminó saliendo campeón y Rafaela se jugaba la promoción y Chacarita se iba directamente al descenso. Debido al descenso de Chacarita, tiempo después en un partido de Chacarita mientras arrancaba la nueva temporada, se pudo ver como unos hinchas ponían una bandera haciendo referencia a este pacto de River con Atlético Rafaela y aplicándole una maldición. Supuestamente unos hinchas se habían reunido con una bruja para hacer este pacto y curiosamente desde que se publicó esta bandera, comenzó el debacle de River llegando hasta ese fatídico junio del 2011. Se trata de fotos del lateral derecho de River, Gonzalo Montiel, las cuales fueron publicadas en el año 2019, no se sabe quién las filtró o en qué sitio o red social se publicaron, pero sin embargo lo único que se sabe es que estas fotos no son deepfake, debido a que son antes de la evolución o conocimiento de estas, que surgieron del 2021 para adelante. Actualmente estas fotos algunas están perdidas, o simplemente no aparecen en el resultado principal de navegadores web. Siguiendo con Montiel, en el año 2023, el jugador de ese entonces del Sevilla habría sido denunciado por una chica por abuso sexual. En sí, la denuncia se originó en 2019, el 11 de enero, mientras este se encontraba en River Plate. Según la víctima sucedió cuando Gonzalo la habría invitado a una fiesta, y entre cuatro se habrían aprovechado de ella, primero drogándola, para después abusar sexualmente de ella. Lo raro es que originalmente la denuncia era para un amigo que estaba en esa fiesta, pero luego cambió su testimonio en la fiscalía acusándolo a Montiel del crimen. En 2023 salió Montiel a declarar y se estuvo alargando este caso, hasta que a finales del 2023 terminó la investigación y se declaró al jugador inocente a falta de pruebas e incongruencias en el caso según la misma fiscalía que estaba siguiendo el caso. El jugador salió a declarar en Instagram y medios luego de lo ocurrido, comentando de la injusticia que había vivido y que arruinó su carrera y familia en el sentido de que muchos clubes estaban interesados en él, posterior a ser campeón del mundo. Pero que sin embargo, no pudo fichar por algunos de ellos debido a que querían que se resolviera su denuncia que aún seguía en proceso. Ok, en este punto me voy a explayar mucho porque tengo mucho que comentar. La Copa Libertadores 2018 es recordada por la mítica final que se disputó entre dos equipos de un mismo país y que son del clásico. A pesar de la gran final que fue, tenemos que ir desde el principio para abarcar todas las polémicas. Arrancamos en la llave de los octavos de final contra Racing. La ida jugada en Avellaneda fue un 0-0 parejo, sin embargo, en la vuelta fue victoria indiscutible de los millonarios 3-0 contra la Academia. La polémica aquí fue la mala inscripción de los de Núñez al jugador de ese entonces, Zuculini. Ya que habría jugado el partido de mala forma en la ida desde el banco de suplentes, se comentó mucho de esto hasta que finalmente la Conmebol decidió darle una multa al jugador y así River avanzaba de ronda en la Copa, salvándose de una eliminación. Luego en los cuartos de final, River se enfrentaría a Independiente de Avellaneda. En la ida, jugada en el Libertadores de América, salió otro increíble 0-0 con lleno de ocasiones perdidas. Sin embargo, nuevamente habría polémica en la vuelta. River en los 20 minutos y seguidos defendería una contra de Independiente, la cual Pinola trataría de despejar y armaría la polémica. Y anticipo de Mesa, el rechazo de Pinola y guarda. Campaña va hasta la mitad de la cancha. Ahí Ponce dice vamos a jugar, Uy, esto es penal.
Sin embargo, el árbitro decidió no cobrar nada y reanudar el partido. En el segundo tiempo vino el gol de Nacho Escoco para poner la diferencia, pero luego vendría el empate del rojo por parte de Romero. Finalmente River metería 2 goles más y avanzaría a las semifinales con un 3-1 en el global, pero las polémicas aún seguirían. En las semifinales, una de las más habladas, se encontraba Gremio, el campeón vigente de esa copa, los cuales en la ida jugada en el Monumental ganarían 0-1 contra los Millonarios y de ahí saldría expulsado Marcelo Gallardo, el cual se tendría que perder un partido que sería justamente la vuelta. En la segunda llave Gremio se pondría en ventaja con gol de Gómez y se cerraba el primer tiempo con global 2-0. Fue en ese momento donde Marcelo entraría de manera ilegal al vestuario del equipo, no sin antes ser captado y filmado por las cámaras. Luego de eso reanudaría el partido y vendría el gol de Santos Borré, el cual se dice supuestamente fue con la mano. Sinceramente no logro captar bien si fue o no, pero no creo, ya que el VAR tendría que haberle avisado al árbitro de pero donde sí se abre la polémica fue en el penal de River, donde apenas el juez indicó la orden se armó el papelón. Finalizado el partido se prendió aún más el partido con la policía entrando. Primer tiempo, River elimina a Gremio. River a la final de esta edición de la Copa Libertadores de América. River 2, de visitante, Gremio 1. Finalmente, la final, en la ida fue un 2-2 intenso, pero en la vuelta que supuestamente se tendría que jugar en el Monumental, sucedieron 2 polémicas. La primera fue cómo cayeron la gente que vendía tickets por la calle, los cuales estos la mayoría eran falsos. Sin embargo, la policía días antes habían incautado a uno de los jefes de los borrachos del tablón, los cuales tenían entre otras cosas, tickets para la reventa de la gran final, los cuales vendían más caros, pero lo raro aquí es que tenían más de 300 entradas, y estas eran 100% legales. La policía tras investigar descubrió que la Barra Brava tenía una máquina las cuales hacían estos tickets verídicos y como estaban en investigación no podrían entrar a la gran final, y la gente exigía que sin estos en la final no se jugaría. Oficinas encontraron 2 impresoras y miles de entradas, no sé el número exacto, pero eran miles de entradas en blanco. Como resultado se encontraron 320 entradas en blanco, 271 entradas con datos de socios, teléfonos celulares, 34 entradas... Y la segunda polémica, que sería la más intensa. El micro de Boca mientras llegaba a la cancha fue recibida por los hinchas de River a base de piedrazos al micro, los cuales todos estos sucesos juntos hicieron que se cancele la final. Ahí fue cuando la Conmebol tomó la polémica decisión de llevar la final a otro continente, más exactamente España. Que sí, el Santiago Bernabéu para albergar finales es sin dudas una de las mejores, pero que sin embargo rompía con la tradición sudamericana. Finalmente el 9 de diciembre se jugó la final, que a pesar de todo, fue una de las mejores que tuvimos en la competición y que quedará para la historia, tanto por las cosas buenas como por las malas. En la Copa Libertadores 2015, sucedió algo inédito, ya arrancó el sorteo de la fase eliminatoria, en octavos de final, River Plate se enfrentaría a Boca Juniors, así es, otro superclásico, que recordemos meses antes, el Millonario y el Xeneize se enfrentaron en semifinales de la Copa Sudamericana, resultando en victoria para River 1-0. En la ida de los octavos salió 1-0 a favor de los de Núñez en el Monumental con gol de Carlos Sánchez de penal. Ya en la vuelta se estaba palpitando el encuentro porque iba a ser en la noche y con un gran recibimiento de los hinchas xeneices con múltiples bengalas entre otras cosas más. En el primer tiempo salió 0-0, pero se notaba a simple vista el cómo la cancha la dominaba River en su totalidad y Boca buscaba cómo recomponerse. Pero sin embargo, en el entretiempo pasaría algo inusual, un hincha de Boca se acercaría al túnel de los jugadores de River para tirarle lo que parecía ser gas pimienta. Para empeorar las cosas, un hincha de Boca manejaría un dron disfrazado de un fantasma, obvia señal de burla a los hinchas de River por su no tan lejano descenso. El problema aquí es que manejar el dron requieren permisos y la verdad que bastantes. Siguiendo con el gas pimienta, estos les habría alcanzado a 4 jugadores.
Para peor, entre que el árbitro estaba confuso y los jugadores de Boca en un irrespetuoso acto decidieron querer seguir jugando. Finalmente el partido sería suspendido y Donofrio en un acto de inteligencia haría un viaje a Paraguay para reclamar la victoria del partido a la Conmebol. Finalmente River pasaría a cuartos polémicamente y el hincha que sería conocido como el panadero, causante del gas pimienta, sería arrestado, aunque finalmente tuvo que abandonar el país debido al miedo que tenía de su propia vida luego del incidente. En el año 2017, mientras River disputaba la Copa Libertadores, los medios de noticias de Argentina explotaron. Todo esto se debió ya que se encontraron sustancias ilícitas en los jugadores Mayada y Martínez Cuarta respectivamente. Según datos publicados por la Conmebol tras su test, su sanción fue de no poder jugar por 7 meses y una multa de $20.000. Partida de suplementos. Bueno, por eso, va por ahí. Estos nombres que tengo por ahora no son oficiales. Me suman también, mira, de manera oficial a otro jugador titular importante. Oficial 1. Sí. Más. Pero aquí, es donde se hablaban en los medios y se sospechaba que habría otro jugador que había dado positivo, Sebastián Driussi, el cual se sospechaba también tenía sustancias en su cuerpo. Esto podría afectar mucho a River, porque según uno de los variados artículos de la Conmebol, si un club posee 3 jugadores positivos en doping o más, se lo va a suspender de todas las competiciones internacionales, así que supuestamente por esa razón, River decidió rápidamente vender a Driussi en una operación de $20 millones al fútbol ruso y a la fecha de este video, habría regresado a River por 10 millones desde el Austin FC de la MLS. A partir de este punto, ingresamos al nivel 4, la profundidad del iceberg, en el cual abarcaremos temas más serios, oscuros o poco conocidos que se recomienda discreción. Sin más, sigamos sumergiéndonos. Se cumplen 19 años del incendio en la discoteca Keibis, en donde desafortunadamente 18 personas perdieron la vida. A lo largo de su historia, River ha tenido varios fichajes en los cuales por una u otra razón fracasaron. Sin embargo, existe una creencia en el hincha acerca de que estos fichajes oscuros ocurrieron a puertas atrás de manera fraudulenta. Esto es debido a que los llamados negociados surgen por Enzo Francescoli, leyenda de la institución, el cual es uno de los entes encargados de las negociaciones de los jugadores. Se dice que la mayoría de negociados uruguayos son conseguidos gracias al agente de estos futbolistas, Paco Casal. La pregunta es, ¿del por qué harían esto? Pues es debido a que River es un club que es reconocido en todo el continente como también en Europa, y al llegar a un club como el Millonario daría un paso en su carrera. Esto explicaría la cifra exorbitante que pagó River el año pasado por Nicolás Fonseca, volante uruguayo que solamente pudo realizar un gol y un año después se fue al fútbol de México. No hay pruebas 100% verídicas de esto, pero sí de casos similares. Resulta que Nicolás Fonseca fue traído por Martín de Michelis en un precio de $2,257 millones desde el Montevideo Wanderers de Uruguay, y la razón de este fichaje se debió a un acuerdo entre Martín de Michelis, exdirector técnico, el padre de Fonseca, Daniel, el cual habría jugado anteriormente en el club. Sin embargo, el príncipe no tuvo nada que ver en esta negociación. No hay dudas que hay algo raro en esta negociación como también en otras más en la institución de Núñez. Diego Buonanotte es un jugador que empezó a hacerse eco a partir del 2006 para adelante. El enano, por como se lo conocía, era un volante que había arrancado muy bien la temporada con grandes números y actuaciones, hasta llegó el punto en el que fue pretendido por equipos europeos como el Atlético de Madrid, debido a que el Cholo Simeone lo conocía muy bien a Diego. Sin embargo, el 26 de diciembre de 2009 pasaría un acontecimiento que cambiaría su vida por completo. Luego de las fiestas navideñas, Buonanotte se dirigía a su hogar junto a 3 amigos. Estaba en la ruta, en medio de la noche, con una lluvia intensa que no pensaba parar, y encima con el tema de que faltaba mucho para llegar al destino final. Y fue en ese momento donde la tragedia pasó. A la mañana de ese mismo 26, se encontraría el auto completamente destruido, debido a que chocó contra 2 árboles de manera consecutiva. Llegaron las ambulancias y se encontró lo peor.
Los tres amigos de la infancia de Diego pasaron la mejor vida, mientras que Buonanotte sobrevivió debido a que llevaba cinturón de seguridad y fue llevado rápidamente al hospital, pero quedaría con graves daños que lo apartaría del plantel por más de 7 meses. Sin embargo, después de volver no sería tomado en cuenta y deambularía por varios clubes, hasta llegar a la Universidad Católica, donde vive un gran presente actualmente. Lo que yo valoro de este caso, es cómo Diego pudo salir adelante a pesar de esta gran pérdida tanto físicamente, como también psicológicamente y seguir jugando al fútbol. ¿Recuerdan cuando hablamos en el nivel 1 acerca de las herraduras del Monumental? Bueno, esto tiene que ver en esta parte. Resulta que también en las reformas del Estadio Monumental, se encontró un túnel oculto que se supone haber sido ocultado por hormigón, pero sin embargo que nunca había sido demolido. Este túnel era usado originalmente para el uso exclusivo de árbitros, y debido a las reformas del Estadio Monumental antes de la Copa del Mundo de 1978, se movieron estos vestuarios en otro sector de la cancha. El punto aquí, es lo tétrico que es el túnel y del que se teoriza que en realidad sí fue usado para razones ocultas o desconocidas, pero como digo, son solamente teorías sin sustentos y que de hecho, más tarde tocaremos nuevamente este punto. En las semifinales de la Copa Libertadores del año 2005, River haría un viaje en la llave de ida contra el São Paulo de Brasil. El partido terminaría 2-0 a favor del conjunto brasileño, pero sin embargo, esto pasaría en un segundo plano debido a los incidentes antes del partido. Resulta que una hora antes, el plantel de River habría sido asaltado a base de piedrazos por la torcida de São Paulo. Al autobús hacia los jugadores del Millonario, los dirigentes acusaron que no había custodia policial en el momento del asalto. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Los hinchas de River, en su mayoría miembros de los borrachos del tablón, que ya estaban en la cancha, habrían tenido una batalla con los policías brasileños debido a las represalias de estos por un hincha de River que habría puesto una bandera blanca y roja, y que misteriosamente lo habrían tomado como una especie de amenaza. Ahí mismo inició una batalla campal donde oficiales y la barra se enfrentaba, con resultados de varios heridos y terminarían ganando los borrachos, debido a que habrían logrado quitarle el casco a un oficial. Hay grabaciones de los hechos, pero sin embargo no puedo mostrar porque tienen restricción de edad. Los periódicos de Morumbi al día siguiente nombraron el incidente como, los borrachos del tablón 1. Policía Militar 0. En la etapa polémica de Martín de Michelis como director técnico de River, se vivieron muchas controversias, tanto internas, como externas del plantel. Ejemplos tenemos como las múltiples declaraciones bochornosas que este ha dicho a la prensa, hacer críticas a sus jugadores, pero estas en vez de ser constructivas eran todo lo contrario. Con esto me refiero a la declaración que hizo hacia el jugador Mastantuono. El Off River se refiere a la investigación que se hizo en la cual, el director técnico hizo un llamado a múltiples periodistas post-eliminación en la Copa Libertadores contra el Inter de Porto Alegre, en los cuales decía información libre sin censura acerca de jugadores. Esto explicaría del cómo se filtraba información de Martín tan fácilmente en los medios, de lo que pasaba a puertas cerradas del club. Sin embargo, esto está modificado y tiene varias incoherencias para sustentarse, como por ejemplo el cómo es capaz de criticar a jugadores como Beltrán o Nicolás, aunque lo que sí es verdad es la salida oscura que tuvo de la Cruz. Siguiendo con el tema, lo que sí es verdad es la polémica etapa de Martín de Michelis en el club, de la cual tenía declaraciones comparables a las de Xavi en el Barcelona, como también la pelea que tuvo con Enzo Pérez, enorme referente del club debido a razones las cuales nunca decidieron hablar, pero que sin embargo, se notaba esta tensión entre los dos en el partido de la Supercopa contra Estudiantes de La Plata. Luego de la llegada de Marcelo Gallardo, Enzo salió a declarar, aunque bueno, fue a medias debido a que no dijo demasiada información y decidió dejarlo así. Te obligado a preguntar lo que pasó con De Michelis, lo que pasó en el off, y te lo pregunto con mucho respeto, pasó el tiempo, si eso fue como la gota, si eso fue, lo sentiste después de tanto tiempo de fútbol, como algo que no se hace, hasta como una traición, y eso fue, bueno, hasta acá llego, me voy porque no puedo convivir. Mira, es un tema de que yo me fui de River, nunca hablé y menos lo voy a hablar ahora.
porque es traer todas cosas negativas, todas cosas que hoy lamentablemente no sirven y no van a servir. Nosotros a partir de ahora estamos enfocados en lo que tenemos que hacer de hoy, de acá para adelante. De lo que pasó, ya está. Cada uno va a sacar sus propias conclusiones, yo tengo las mías. Y no voy a traer ese tema hoy en día acá porque no sirve para nada. Lo dije en el primer día cuando llegué al club, que necesitamos que estemos todos juntos, que estemos todos unidos, que tenemos todo para el mismo lado, que estemos todos alineados. ¿Por qué? Porque tenemos un año de muchas competencias de acá para adelante, donde se juegan muchísimas cosas y en donde el cuerpo técnico, el técnico con los dirigentes están armando un gran grupo de trabajo para que todos nos sintamos, que la gente se sienta representada de la mejor manera de lo que nosotros podemos hacer en el día a día. Enzo, ¿cómo te va? Soy Germán. Sin dudas, la etapa de Martín de Michelis es una de las más polémicas. Si es que crees que fue un buen director técnico por ganar 3 títulos o no, hay que admitir que en su etapa fue una de las más caóticas. ¿Se acuerdan cuando a Rondón no le instalaron la televisión en su casa? Pues sí, Martín nos dejó con esta joyita de video. Para ustedes, fuimos a ese partido, creo que con 8 puntos de ventaja puede ser, y teniendo que enfrentar a Fluminense de visitante, y después jugábamos el clásico. Creo que todos los equipos que jugaron entre semanas sintieron el cansancio, y se empieza a ver que los equipos que juegan entre semanas tienen un grandísimo desgaste, no solo el desgaste de los 90 minutos, sino lo que se llama el jet estrés. En el año 1993, sucedió uno de los accidentes más trágicos en toda la historia del país. Sucedió un 20 de diciembre de ese mismo año, los estudiantes del Colegio La Salle de Olivos tenían una fiesta de graduación por su 5º aniversario del año secundario. El jugador Hernán Crespo, que formaba parte del grupo de los estudiantes, no pudo asistir al recinto debido a que habría sido llamado para entrenar junto al plantel de River Plate. Sin embargo, esta fue la mejor decisión que pudo tomar. El boliche Keivis, ubicado en Olivos, habría sufrido un incendio, acabando con la vida de 17 personas y otras 24 resultando heridas por las quemaduras, humo producido por el incendio y hasta un muerto por asfixia, debido a que murió aplastado tras intentar escapar del lugar. Ya a las 3 de la mañana del mismo día, el boliche se encontraba totalmente incinerado. Sin dudas, es uno de los actos de negligencia más grandes de la Argentina, no solamente porque de hecho, la fiscalía comprobó que en el lugar habían espacio para 150 personas, pero que sin embargo, en el día del desastre se encontraban alrededor de 600. Sino que también, porque se ocultaron documentos los cuales se mostraron irregularidad en los planos de la estructura del edificio, que además, solo había una puerta de salida. Curiosamente, habría otro jugador de fútbol profesional en el mismo boliche, el cual se trataba de Pusineri, jugador de Independiente, que fue uno de los principales acusados del incendio, que según los sobrevivientes, ocurrió debido a la quema hacia unos muebles del lugar. Este caso sirvió como un intento de concientización hacia el uso de elementos pirómanos, que años después, terminó sucediendo otra vez, trágicamente en el recordado caso de Cromañón. Keivis significó mucho para Crespo, no solamente por la muerte de algunos de sus compañeros del instituto, sino que también el que hubiera pasado si Hernán iba al lugar. Él mismo afirma que aunque muchos sobrevivieron, él pudo haber sido víctima del incendio. ¿Qué hubiera pasado si Crespo iba? Recordemos que años después, Hernán fue clave para la obtención de la Copa Libertadores ante América de Cali en el 96, que justamente había metido un doblete en la final en el Monumental. Esto ocurrió recientemente, exactamente en el año 2023, River jugaba un partido de liga un sábado a la tarde contra Defensa y Justicia en el Estadio Monumental. Se sentía una especie de vibra tétrica en esa tarde, debido a que el clima estaba completamente nublado, y bien que era así. A los 26 minutos del primer tiempo, mientras River y Defensa empataban 0-0, el árbitro fue notificado mediante mensaje en su audífono de lo que habría pasado. Rápidamente, este decidió llamar a los capitanes de ambos equipos, luego de eso pasó a explicarles del tema, y sin más, los jugadores se retiraron y se decidió por suspender el partido.
Resulta que un hincha de River identificado como Pablo Serrano de 53 años, acudiría al estadio de River, más específicamente en la tribuna Sibori Alta a ver el partido. Sin embargo, según algunos testigos, el hombre se encontraba en estado de ebriedad, se encontraba en la parte alta subido en un barandal, cuando de repente, este perdió el equilibrio y cayó al vacío. El hombre habría caído 15 metros de profundidad de cabeza de la tribuna alta a la media, perdiendo la vida al instante. Rápidamente llegaron las ambulancias y también los medios a cubrir los hechos. Luego de que los hinchas se vayan retirando de la cancha, llegaron amigos y familiares del hombre para ser informados del incidente, pero sin embargo, de forma bochornosa los medios de comunicación no respetaron el luto de los familiares y empezaron a grabarlos en un momento así y después empezaron a victimizarse, sin dudas, lamentable. Debido a estos hechos, clausuraron la tribuna en la que sucedió el accidente a los días siguientes. No es la primera vez en la que un hincha de River es asesinado en medio de un partido, ya que esto se extiende en todos los equipos, aunque no tan común o reciente como pasó en este suceso. Tendremos que ir hacia el año 2005, River Plate tenía un equipo muy competitivo con varios jugadores destacados, iba firmemente a ser uno de los máximos candidatos a ganar la Copa Libertadores. Sin embargo, una bomba explotó en el vestuario. Dos jugadores del club habrían tenido un conflicto, estos se trataban del Coco Ameli y Tuzio, los cuales eran amigos y compañeros de plantel, que todo fue para abajo debido a que se descubrió la infidelidad de Ameli hacia la esposa de Tuzio, debido a que se acostaba con su mujer durante 2 meses. Esto provocó una gran polémica en el vestuario, en el cual, cada entrenamiento del plantel existía una gran tensión, jugadores se dividían entre qué equipo apoyaban en el conflicto, aunque la mayoría apoyaba a Tuzio. La situación explotó dentro del vestuario, generando una división profunda entre los jugadores. A pesar de los intentos del técnico en ese momento, Leonardo Astrada, y de la dirigencia por mantener el tema en privado, la tensión se hizo insostenible y terminó afectando el rendimiento del equipo. Cuando llegó Mostaza Merlo al club, quiso volver a integrar al plantel al Coco Ameli, pero sin embargo, Gallardo, que actuaba como voz del equipo, se negó a su vuelta debido a lo que había hecho. Esto afecta principalmente al plantel porque, primero, Ameli y Tuzio eran amigos, llegaban juntos a los entrenamientos y haciendo múltiples cosas juntos. La segunda razón, ambos eran defensores en el club y formaban una dupla principal de River para conseguir la copa. Todo se fue para abajo y finalmente terminó siendo eliminado por el São Paulo de Brasil y de ahí en más empezó una decadencia en el club. Por si se preguntan, luego de esto, Ameli fue transferido a Colón de Santa Fe y se retiraría a una edad temprana de 32 años. Mientras que Tuzio volvería a River Plate tiempo después, para ser capitán y campeón de la liga, y en el año 2010 ganaría la Copa Sudamericana con Independiente, junto a un gol suyo en la final de la Copa definitorio para el título contra el Goiás de Brasil. El caso Ameli y Tuzio es uno de los escándalos más recordados y polémicos en la historia reciente de River Plate, no tanto por lo futbolístico, sino por cómo afectó al vestuario y al rendimiento del equipo. Y finalmente, la parte final, el nivel 5. Ya en este punto nos encontramos en la profundidad y veremos los casos más perturbadores, que involucran al club de Núñez. Ahora sin más, empecemos con la parte final. Hay que remontarnos a muchos años atrás, o bueno, tampoco tantos. En el año 2011, River sufriría uno de sus peores momentos en la historia. Un 26 de junio de ese mismo año, se jugaba la promoción ante Belgrano de Córdoba, en el cual la ida habría salido 2-0 a favor de los Piratas y la vuelta se haría en el Monumental, en el cual todo el fútbol argentino estaban expectantes de lo que pasaría. Pero antes, hay que hacer una pausa. ¿Cómo River llegó hasta aquí? Todo esto se debió al particular sistema de la Liga Argentina que tenía respecto a los descensos, los cuales tomaban los puntos de 3 temporadas y de ahí se formaba una tabla anual, de la cual River se ubicaba en el puesto 17, por lo que en vez de descender, tendría lo que se denomina promoción, en donde 2 equipos compiten por estar en primera. Ahora bien, el partido fue entre idas y vueltas con un gol de River iniciando de Pavone.
Esto daba una luz de esperanza para salvarse de ese momento, pero esto no duraría mucho debido a que llegaría el gol de Farre para igualar las cosas y apretar más la situación en la que estaba River. Pero minutos después el árbitro daría un penal, del cual Pavone patearía y sería atajado por Olave. Finalizó el partido, River empataría 1-1 y como el resultado no era suficiente, descendió a la segunda división por primera vez en su historia. Julio Grondona fue acusado como uno de los principales responsables del descenso debido a la pelea que tuvo con Pasarela, ya que este habría pedido que dé un paso atrás, dando a entender su renuncia, aunque lo cierto es que puede ser una de las razones, no es la principal, debido a que las razones del descenso fueron desde malos directores técnicos que no entrenaban el físico del jugador, hasta jugadores que no debían de estar jugando en un club como River debido a su pobre nivel en la cancha. Hubo múltiples escándalos durante, fuera y dentro de la cancha por los hinchas de River tras el suceso, debido a los sentimientos entre tristeza, enfado y otras cosas más. Entre esos hinchas se encontraba Daniel Bramajo, hincha de River que tras el descenso del Millonario, tomó la triste decisión de arrebatarse su propia vida saltando a las vías del tren. Este es el más conocido, pero no el único. Matías Almeida, director técnico y exjugador de River que ayudó en el ascenso de River junto a otras figuras, años después daría una declaración de cómo vivió ese año y del cómo cargaba una gran responsabilidad para devolver a River donde merece. River descendió, murió gente, entonces yo sé del hecho grave que sucedió. Y si River no ascendía, iba a volver a morir gente. Entonces se ganó cosas. No, por eso cuando se habla de la B y que se cargan, ya hubo familias que sufrieron, familias que perdieron seres queridos, no es una broma que sos de la B, te pongo el dibujito del fantasma, murió gente. Sucesos trágicos han ocurrido en los partidos de River Plate, como hemos visto a lo largo de este iceberg, pero esta vez, en vez de hinchas o aficionados, se tratan de los mismos jugadores. Pues sí, estas cosas han pasado, pues si nos fijamos en Google, y entre los más de millones de artículos de Wikipedia, vamos a encontrar uno muy en particular. Futbolistas fallecidos en activo. El cual recopila a todos los futbolistas que perdieron la vida mientras jugaban, recopilando desde los primeros años de nacimiento del deporte hasta los casos más recientes, dividiéndolos en nombre, edad, causa de muerte y una explicación de lo que pasó. Jugadores de River Plate tenemos casos, como el de Oscar Trocero, el cual perdió la vida en el vestuario tras el partido de River jugando de visitante ante Rosario Central. La muerte habría sido provocada por aneurisma, el cual es una enfermedad que se produce daños en el cerebro debido a los glóbulos rojos, se habría caído mientras se duchaba y aunque sus compañeros trataron de reanimarlo, en el hospital confirmaron su fallecimiento a la edad de 30 años. Curiosamente habría comentado de su problema a los médicos, indicando un fuerte dolor en el pecho. Este es el único caso de un jugador de River Plate fallecido en actividad, o bueno, eso es lo que indica la Wikipedia. Pues sí hay otros más, como el caso de Diego Barisone, defensor que jugó en River en divisiones juveniles. Aunque su fallecimiento ocurrió en 2015 cuando jugaba para Lanús, Barisone había tenido paso por las inferiores de River. Falleció en un accidente automovilístico. También podemos mencionar a Carlos Gustavo de Luca, que en el 83 estaba en las inferiores de River, que habría sido convocado por las fuerzas argentinas, participando para luchar en la Guerra de Malvinas, pero ahí ya nos estaríamos saliendo del tema. Se trata del suceso más trágico en toda la historia del fútbol argentino. Sucedió un 23 de junio de 1968, se jugaba un superclásico en la cancha de River, el cual terminó en un aburrido 0-0 donde no se concretó nada y aunque hubieron chances, ninguno se animaba a avanzar debido a esto. Múltiples hinchas de Boca decidieron retirarse antes de que terminara el encuentro y se dirigieron a la puerta 12, lugar destinado para el sector visitante, para bajar las escaleras y retirarse del estadio. Sin embargo, algo estaba mal. Las puertas estaban cerradas. Los guardias se olvidaron de abrirlo 10 minutos antes, debido a que estaban prestando mucha atención al partido. Debido a la gran cantidad de personas en ese lugar, las personas se empujaban entre sí y simplemente avanzaban por la marea de gente.
Se generó una avalancha humana y provocó que las personas cayeran escalón tras escalón sin saber qué hacer, por la gran multitud de personas en ese momento que terminó con la vida de 71 personas y 113 heridos en total. Una foto la cual a simple vista no genera significado alguno se viralizó en los periódicos argentinos. Estos se trataban de los zapatos de las personas que habrían perdido la vida ese día. Ahora bien, ya que están en contexto. Se dice que en esas mismas escaleras se habitúan los fantasmas de las víctimas que buscan salir y por esa razón es porque se escuchan ruidos extraños a la noche. Y no solo eso, sino que también hay un rumor que indica que cada vez que un jugador de las inferiores de River logra alcanzar la primera división, se lo hace pasar por estas escaleras como si fuera una especie de prueba. Este caso demuestra la negligencia que tuvieron los oficiales debido a la gran muerte de personas tanto jóvenes como ancianas y como al final nadie logró hacerse cargo de la tragedia. ¿Qué es lo más perturbador que puede estar en lo más profundo del iceberg? Bueno, déjame decirte una pregunta a ti, querido espectador. ¿Conoces a este hombre? Sí, es lo que seguramente piensas. El 24 de marzo de 1976 se haría un golpe de estado al gobierno de la presidenta de ese entonces, María Evita Perón. A partir de ahora, el gobierno estaría al mando de la Junta Militar, comandada por Jorge Rafael Videla. Si hablamos de fútbol, la dictadura militar comenzó a involucrarse en este deporte a partir de 1978, mediante la selección argentina durante el Mundial de Fútbol del 78. La Argentina de Mario Alberto Kempes eran los anfitriones del torneo y debido a esto, el gobierno cívico-militar tomó la decisión de invertir y mejorar las condiciones de los estadios que serían sedes del Mundial. Entre estos, se encontraba el Monumental de River Plate. La Junta haría una ayuda económica al club de Núñez para finalmente completarlo y hacerle una expansión de tamaño, lugar donde fue la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Holanda, que tuvo como presencias a la Junta Militar y a Videla. Desde el principio hasta el final del Mundial, la dictadura aún seguía en el país y realizaba su plan sistemático de terrorismo de Estado, el cual incluyó el secuestro, tortura, desapariciones y el robo de bebés recién nacidos, los cuales estos últimos ocultaban su verdadera identidad. El Monumental fue usado por la dictadura militar para mejorar su imagen durante el Mundial del 78 y también para alojar militares o vehículos del sistema represivo. No hay pruebas de que haya habido torturas en el Monumental, pero ciertamente, es algo difícil de creer, debido a que River colaboraba con el gobierno para la organización del torneo, algo difícil de evitar debido al contexto político. Y además de que a metros del estadio se encontraba la ESMA, lugar que fue usado para la tortura, secuestro y desaparición de cientos de personas, que curiosamente, relataban algunos sobrevivientes, que desde el lugar se escuchaban los gritos de gol de los aficionados albicelestes en el Monumental, lo cual reflejaba las dos caras de la moneda de la sociedad argentina. La dictadura finalmente acabó en el 83, luego de perder la guerra de Malvinas y con eso se destapó todo, aunque algunas personas y escépticos puedan creer que el Monumental fue usado para ocultar más cosas después del Mundial del 78, cosas que no podíamos saber y que hasta el día de hoy no sabremos. Bueno gente, hasta aquí el iceberg. Pues la verdad que sí ha sido largo, pero creo firmemente que valió la pena. Hice este iceberg debido a que se me hacía raro que no haya este formato en un club tan conocido como River, y la mayoría que encontraban eran cortos o directamente decían más que nada teorías conspirativas. Quiero agradecer a Cookie por ayudarme en hacer este video, es el único hincha de Chacarita que conozco y que me ayudó a validar la información en un punto del video. También mandarle un saludo al grupo de Twitter, Antiboca Profesional. Les mando un abrazo a todos y nos veremos cuando me den las ganas de hacer otro video, por ahí dependiendo del apoyo de este video o la motivación que tenga. Ahora sí, sin más, nos vemos. No sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Esta es hora, te arrepentirás al darte cuenta que no soy. Olvida todo, sigue
Sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión.